Todos hemos visto alguna vez noticias que relacionan grandes grietas con eventos catastróficos. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente en estas zonas? Vale, imaginaros que tenemos un bloque con estratos horizontales, y cada estrato corresponde a un material diferente. Los esfuerzos que actúan sobre esta zona hacen que nuestro bloque se fracture, y entonces se pueden dar dos resultados. En el primer caso existe una rotura, pero los bloques no llegan a desplazarse, produciendo lo que en geología se conoce como diaclasa. Y en el segundo caso, que es el que nos interesa en este vídeo, se crea un desplazamiento de los bloques a lo largo de la superficie de fractura, formando una falla geológica. En este ejemplo tenemos una falla normal, pero las partes son comunes a todo tipo de fallas, lo único que varía es la posición de los bloques. Aquí tenemos el bloque piso, que en este caso coincide con el bloque superior. Sin embargo, el bloque techo se desliza por el plano de falla, quedando en la parte inferior. Este movimiento deja un desplazamiento de los bloques, o también llamado salto de falla. Existen fallas pequeñas, incluso de escasos centímetros, pero hay otras que pueden llegar a tener incluso más de 1200 kilómetros, como es el caso de la falla de San Andrés, que marca el límite entre dos placas tectónicas. Muy bien, pues ahora vamos a clasificar las fallas, y para ello dependerá de si nos encontramos ante un plano de falla inclinado o un plano de falla vertical. En el primer caso, las fuerzas que actúan sobre la zona son del tipo de extensivas, creando un aumento de superficie y dando lugar a la falla que hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, a una falla normal. En las fallas inversas, el bloque techo coincide con el bloque levantado, y se produce como consecuencia de esfuerzos comprensivos, ya que disminuye la superficie. Las fuerzas de cizalla crean fallas en dirección, o también llamadas fallas de desgarre. En este caso, el desplazamiento de los bloques se produce únicamente en la horizontal, es decir, que nos encontramos ante planos de fallas verticales. Y existe un cuarto tipo de falla geológica, denominada oblicua, que se produce por un desplazamiento combinado entre la horizontal y la vertical del plano de falla. Las fallas normales suelen aparecer asociadas formando estructuras mayores. Las más conocidas son las fosas tectónicas, o también llamadas gravens, y se producen cuando el bloque central aparece hundido. En el caso opuesto tenemos los macizos tectónicos, o también llamados horst, y la diferencia con el caso anterior es que el bloque central queda elevado. Existen fallas inversas que provocan que unos materiales se monten encima de otros, formando lo que en geología se conoce como cabalgamientos. Este fenómeno ya lo vimos en repetidas ocasiones durante el vídeo de la formación de los Pirineos. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Y tal y como hemos señalado al principio del vídeo, las fallas geológicas de gran tamaño suelen ir acompañadas de movimientos sísmicos, pero hay diferentes tipos de terremotos y no todos ellos necesitan fallas para ser creados. Hoy vamos a hablar sobre los procesos endógenos y exógenos. Bueno, básicamente los procesos endógenos y exógenos de la Tierra se dan porque nuestro planeta está formado por muchos procesos geológicos diferentes. Las fuerzas que causan estos procesos vienen tanto de arriba como de abajo de la superficie de la Tierra. Vamos con los procesos endógenos, así entendemos un poco más. Bueno, los procesos endógenos son aquellos que se originan en el interior de la Tierra debido a las altas temperaturas y presiones que allí se generan, y se pueden clasificar en dos tipos, orogénicos y epirogénicos. Los procesos orogénicos ocurren cuando las fuerzas que resultan de choques de dos placas tectónicas de la corteza terrestre provocan, por un lado, el plegamiento, que ahora vamos a observar el gráfico siguiente, el plegamiento y como así también el ascenso de materiales acumulados en el borde de las placas, lo cual se forman entonces montañas de plegamiento. Por otro lado también, como muestra el gráfico a la izquierda, provoca fracturas en bloques que se desplazan a lo largo de fallas, algunos de los cuales se elevan, dando origen a montañas de fallamiento, y otros se hunden, es decir, depresiones. Y esto ocurre cuando los materiales son rígidos. Bueno, sigamos ahora con los procesos epirogénicos. Bueno, básicamente los procesos epirogénicos son movimientos lentos de ascenso y descenso de las placas continentales. Cuando se produce un movimiento epirogénico descendente, el mar avanza sobre los continentes y ocurre una intrusión o transgresión marina. Y cuando el movimiento es ascendente, el mar retrocede y se produce una regresión marina. Bien, vamos a hablar ahora sobre los procesos exógenos. Bueno, los procesos exógenos básicamente son aquellos que se producen por la acción de los agentes
atmosféricos, como el viento, los cambios de temperatura, la lluvia, el hielo sobre las rocas. Es decir, estos procesos comprenden aquellos que se originan en el exterior de la corteza terrestre. Incluyen otros tipos de fenómenos, ¿sí? Como la meteorización, es decir, la descomposición y la desintegración de las rocas, también la erosión, es decir, el desgaste, el transporte de los materiales erosionados, es decir, gastados, y su acumulación o sedimentación en otras áreas. Esto lo vamos a ver en otro video bien, ¿sí? Lo que tiene que ver con estos puntos que acabamos de decir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido claro y que les sea útil. Los invitamos a que visiten nuestro canal. Allí encontrarán muchísima información que les será de muchísima utilidad. Saludos. Procesos denominados de meteorización. Consisten en la alteración inicial de las rocas en el mismo lugar en que se encuentran a merced de los elementos meteorológicos y biológicos. Los procesos de meteorización son físicos y químicos. En el primer caso, producen una rotura o desintegración de la roca sin transformación, mientras que en el segundo dan lugar a una alteración de las propiedades químicas de sus componentes. La meteorización es el proceso mediante el cual las rocas se rompen y alteran, al estar expuestas a la acción de la atmósfera y de los seres vivos. A menudo la meteorización produce la degradación de los minerales y la formación del suelo. Existen tres tipos de meteorizaciones. La meteorización física, cuando las rocas se rompen en fragmentos sin alterarse químicamente, está causada principalmente por el agua y los cambios de temperatura. La meteorización química produce alteraciones en la composición química de los minerales que integran las rocas. El oxígeno, el dióxido de carbono y el agua son los principales agentes de este tipo de meteorización, y la temperatura y la humedad favorecen este proceso. Los seres vivos también causan meteorización, tanto física como química, ya que abren grietas y alteran químicamente las rocas. Los tipos de meteorización pueden actuar por separado o de manera simultánea, dependiendo del clima y del tipo de rocas. Dentro de la meteorización física existen varios subtipos. La gelifracción o gelibación es el resultado de la acción del agua al helarse. El agua se introduce en las pequeñas fracturas o grietas de las rocas. Al helarse aumenta de volumen y ejerce un efecto de cuña que ensancha las grietas. Si se repite este proceso muchas veces y durante mucho tiempo, la roca termina rompiéndose. La gelibación es especialmente importante en áreas montañosas, donde la temperatura durante todo el año se mantiene alrededor de 0 grados. Lajamiento por descompresión. Se produce en rocas como los granitos cuando desaparecen los materiales que las cubren y sufren una disminución de presión. Aparecen una serie de diaclasas que hacen que las rocas se rompan en forma de capas concéntricas. Para que os hagáis una idea, sería algo similar a un conjunto de tablas unidas por una cincha fuertemente. Cuando cortamos la cincha, las tablas tienden a separarse porque notan esa diferencia de presión. Las diferencias en la temperatura producen el efecto de dilatación-contracción. Cuando hay variaciones importantes en la temperatura entre el día y la noche, las rocas se dilatan por el día al calentarse y se contraen por la noche al enfriarse. La repetición de este proceso durante mucho tiempo hace que terminen rompiéndose, disgregándose en granos o descamándose en capas. Los subtipos de meteorización química son la oxidación, donde el oxígeno disuelto en el agua se combina con los distintos elementos que forman los minerales. Las rocas toman un aspecto menos compacto y un color más amarillento. La oxidación es muy evidente en los minerales que contienen hierro, ya que se forman óxidos de hierro y las rocas se vuelven más pardas. Hidratación. La hidratación se produce cuando el agua se combina químicamente con un compuesto transformándolo en otro, como ocurre de manera frecuente entre los sulfatos. Si las moléculas de agua se introducen en las redes cristalinas, los minerales no varían en su composición, pero se produce un aumento de volumen, y al secarse y perder el agua se contraen y se rompen. El ejemplo más típico sería el del yeso, que puede llegar a perder agua y convertirse en anhidrita, y luego recuperarla y volver a aumentar de volumen. Estos continuos cambios en su estructura producen la disgregación de los minerales. Carbonatación. La carbonatación es la acción del dióxido de carbono, que cuando se disuelve en agua forma el ácido carbónico. Este ácido ataca químicamente a las rocas,
principalmente de origen carbonático, como las calizas a las que disuelve. Hidrólisis. Es la reacción química del agua con algunos minerales de las rocas. Rompe sus redes cristalinas y los altera. La palabra hidrólisis significa rotura por el agua. Esta acción es especialmente importante en el caso de los feldespatos. Los feldespatos, al ser atacados por la hidrólisis, se transforman en minerales de la arcilla. Si nos fijamos alguna vez en zonas graníticas, podemos llegar a observar cómo los minerales que se han degradado son los feldespatos que forman parte del granito, conservándose mejor la estructura del resto de minerales, como el cuarzo. Disolución. El agua es capaz de disolver algunos de los componentes de la roca, sobre todo aquellos que son solubles, como las sales. Estas tienen una forma muy característica cuando se disuelve. La meteorización biológica se puede dar de dos formas: por la acción mecánica de raíces y animales. Por ejemplo, las raíces de las plantas, sobre todo de árboles y arbustos, son capaces de romper muchas rocas. Además, este proceso de rotura se puede ver incrementado por la construcción de madrigueras de determinados vertebrados e invertebrados. El otro subtipo es la alteración química, causada por algunos organismos como bacterias, hongos o líquenes, que producen durante su actividad sustancias de carácter ácido que atacan químicamente a las rocas. La Tierra es nuestro lugar en el universo. Nuestro planeta está en constante movimiento gracias a distintos procesos que moldean la superficie terrestre. A veces el paisaje del planeta se transforma de manera brusca y otras tantas lo hace tan lentamente que tarda millones de años en verse. Estos cambios se producen gracias a procesos llamados endógenos y exógenos. Los procesos endógenos son producidos por agentes internos de la Tierra. Pueden vincularse a procesos lentos como la formación de montañas o rápidos y bruscos, cambiando el paisaje de la superficie del planeta de un momento a otro, como la formación de los volcanes, los terremotos y los tsunamis. Cuando dos placas continentales se acercan y sus bordes están en contacto, se generan grandes tensiones en esa zona. Si en la zona de contacto el material que forma las placas es capaz de deformarse, la presión lo empuja hacia arriba y se pliega. Así se forman cordilleras o cadenas montañosas. En cambio, cuando el material es rígido y se rompe en vez de deformarse, se produce una fractura en la zona de contacto. Se genera una falla o rotura del terreno en bloques de rocas. Como estos fenómenos son constantes, muchas zonas están en permanente cambio. Por ejemplo, la cordillera de los Andes está formada por montañas jóvenes que siguen creciendo. El Aconcagua, nuestro punto más alto en la cordillera, aumenta su altura un par de milímetros por año. Sin embargo, en las montañas ubicadas al sur de los Andes, la presión entre las placas es menor y allí las montañas crecen menos o directamente no crecen. Los terremotos se producen por el roce de las placas tectónicas en forma repentina. Entonces, la superficie del planeta tiembla. Estos se registran con un instrumento llamado sismógrafo, que permite localizar el lugar del sismo y su intensidad. La intensidad se mide a través de una escala numerada llamada Richter, que va desde el grado 1 al grado 10. El grado 1 significa que el sismo fue muy débil y que fue imperceptible para la mayoría, y el grado 10 significa que fue catastrófico, de una destrucción total y con pocos supervivientes. El punto que se encuentra en el interior de la geósfera, donde se origina el terremoto, se llama hipocentro o foco, y el punto en la superficie donde se siente el sismo se llama epicentro. Como vimos, una de las consecuencias de la liberación rápida de energía acumulada puede ser un terremoto, pero si este proceso ocurre en el fondo del océano, se produce un tsunami. Allí, el fondo marino es empujado hacia arriba de manera abrupta, lo que provoca que el agua que se encuentra por encima de dicho fondo también se desplace. Esta gran masa de agua forma olas que, al acercarse a la costa, tienen gran fuerza y destruyen islas y zonas costeras. Los volcanes se producen cuando dos placas se chocan y la corteza se hunde. Son estructuras geológicas de forma cónica que se moldean cuando se acumula progresivamente el material que emerge desde el interior de la Tierra a través de un conducto llamado chimenea.
Este material tiene el nombre de magma y es una mezcla de rocas parcialmente fundidas con consistencia espesa y de temperatura incandescente. Al producirse la erupción, por la chimenea salen gases que arrastran polvo y forman grandes nubes de humo o incluso chorros de roca derretida, lo que se conoce como lava. La acumulación de lava y rocas forma el cono del volcán. En el planeta existen dos tipos de volcanes, los volcanes que son activos y los inactivos. Los volcanes activos son aquellos que pueden llegar a entrar en erupción de un momento a otro, mientras que los inactivos pueden estar dormidos o sin movimientos durante muchísimos años. Los procesos exógenos son producidos por agentes externos naturales, es decir, por fenómenos de la naturaleza, los seres vivos, los glaciares, y que moldean y modifican la superficie de la Tierra. Son procesos muy lentos e imperceptibles, y entre ellos están la meteorización, la sedimentación y la erosión. La meteorización es el proceso por el cual las rocas se desintegran por las condiciones climáticas o la fragilidad de las rocas. La sedimentación es el proceso por el cual las rocas se desintegran formando partículas o sedimentos que se acumulan formando rocas sedimentarias. Y la erosión es el desgaste de las rocas que se produce por el viento, el agua, los seres vivos o los glaciares. Nuestro planeta está vivo y cambia de manera continua. A veces nos sacude con una realidad alarmante y otras lo hace silenciosamente. Mira esta montaña. ¿De dónde crees que salieron esas rocas? Las rocas en la cima de la montaña se rompieron debido al cambio permanente de temperaturas, desde más de 0 grados hasta temperaturas congelantes de menos de 0 grado, y la acción del agua al cambiar de estado líquido a sólido. En el siguiente modelo podemos ver un claro ejemplo de lo que pasa en este proceso destructivo. Vamos a demostrar cómo la degradación ocurre mediante los cambios de temperatura. Primero, llenaremos una botella plástica con agua. Luego, la pondremos en el congelador. Después de 24 horas, sacamos la botella del congelador y observamos los cambios ocurridos. Un cambio de temperatura ha modificado el estado físico del agua de líquida a sólida. El agua en el interior de la botella ha sido expuesta a una temperatura menor de 0 grados centígrados. Recordemos que el punto de congelamiento del agua es 0 grados centígrados. Al cambiar a estado sólido, el agua se expande y rompe la botella plástica, formando rajaduras, como ustedes pueden observar. Así como la botella se rompe al congelarse el agua, la degradación es el proceso por el cual las rocas se rompen en pedazos más pequeños, llamados sedimentos. Cuando llueve, el agua se introduce en las rajaduras de las rocas y se expande debido al cambio de temperatura. Esta expansión hace que la roca se rompa en pedazos más pequeños. Entonces decidí emprender una expedición para encontrar ejemplos de degradación, erosión y deposición. Preparé mi equipo de viaje para explorar nuestro hermoso estado de Texas. Entonces partí desde Dallas hacia mi primera parada, Galveston.
planeta Tierra, nuestro hogar. Nuestro hogar está bajo constante cambio. Tal vez ustedes no lo puedan ver a estos cambios, pero que los hay, los hay. Los cambios que se producen en la Tierra se producen a través de 3 procesos. El primer proceso es ese proceso de rompimiento de rocas, degradación. Uno de los factores de degradación es el agua. El agua del mar, a través de las olas, viene y golpea contra los arrecifes, ¿okay? Y lo va degradando. Recuerden, degradación es el rompimiento de rocas en sedimentos y arena. Entonces, lo rompe. Por ejemplo ahí. ¿Qué pasa con esa roca que se rompe? Bueno, empieza a formar arena y sedimentos. Entonces recordemos lo que es degradación. Cuando yo digo degradación, ustedes tienen que decir rompimiento de rocas en sedimentos y arena. ¿Listo? Degradación. Correcto. Muy bien. Después el segundo proceso en el cambio de las formaciones terrestres y de los accidentes geográficos es la erosión. Erosión es el movimiento de sedimentos. Movimiento de sedimentos. Y el agua no es la única forma de mover los sedimentos. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Acá tenemos arena. La voy a arrojar. ¿Qué pasó? La arena no volvió a caer en mis manos. ¿Por qué no cayó en mis manos? Correcto, el viento la movió. Entonces podemos decir que el viento es otro factor de erosión. Interesante. La erosión es una fuerza destructiva. La erosión es el proceso de llevar sedimentos de un lugar a otro mediante ciertos agentes característicos de este proceso, como son el agua, el viento, los glaciares y la gravedad. La lluvia o el agua que corre erosiona fácilmente el suelo nuevo o la tierra y la arena. El agua del océano erosiona la arena formando playas. Aquí en la playa de Galveston vemos cómo las olas llevan y traen arena. El agua de coloración oscura demuestra que está transportando la arena de un lugar a otro en el proceso llamado erosión. Muy bien. Y el tercer proceso que interviene en el cambio de la Tierra y de los accidentes geográficos es el proceso de la deposición. Cada vez que yo digo deposición, ustedes van a tener que decir deposición de sedimentos. Deposición de sedimentos. ¿Correcto? Va. Deposición. Muy bien. Así es. Para aclarar el concepto de la deposición, les voy a mostrar un ejemplo que por ahí quizás ustedes han visto antes en la playa. Vean. El viento erosiona la arena formando dunas. El viento, otro agente de erosión, está llevándose arena desde la playa hasta otros puntos, acumulándola, formando montículos denominados dunas. Como ustedes pueden ver, acá tenemos una duna. Es el accidente geográfico donde la arena y los sedimentos son depositados aquí. ¿Y quién hace que eso ocurra? Bueno, el viento lleva la arena y los sedimentos y los deposita aquí. El Gran Cañón se formó debido a la erosión del río Colorado durante millones de años. Entonces decidí ir al Parque Nacional Big Bend, en la frontera con México, para explorar un cañón aquí en Texas.
Hola, aquí estamos en este lugar magnífico, impresionante, hermoso. Y vamos a estar estudiando sobre este accidente geográfico. A ver quién es muy inteligente en la clase y me puede decir cuál es el nombre de este accidente geográfico.